La deuda global ha superado los 315 billones de dólares. Es un número tan grande que ni siquiera tiene sentido para la mayoría de la gente. Pero lo que sí tiene sentido es lo que ocurre después. Inflación, recesión, impuestos ocultos y crisis. No es la primera vez que el mundo llega a este punto, pero cada vez que lo hace, el desenlace es doloroso para los ciudadanos comunes. La historia no deja dudas. Cuando la deuda se descontrola, el precio lo paga la gente. La deuda no es un invento moderno. Desde Babilonia hasta Roma, desde la monarquía española hasta la Francia prerrevolucionaria, la deuda ha sido la herramienta que impulsa imperios y la que los destruye. El patrón siempre es el mismo. Se contrae deuda para sostener guerras, obras públicas o programas que superan la capacidad real de pago. Durante un tiempo, parece que todo funciona, hasta que deja de hacerlo. En el siglo XVI, la España de Felipe II declaró bancarrota varias veces, a pesar de que recibía toneladas de plata de América. No importaba cuántos metales preciosos llegaran, la deuda y los intereses crecían más rápido que la capacidad de pago. En 1789, Francia se hundió bajo una montaña de deuda acumulada por décadas de guerras y lujos cortesanos. La consecuencia no fue solo una crisis fiscal, fue una revolución. Roma, mucho antes, ya había vivido su propia espiral. Durante los siglos Kundun y Teste después de Cristo, el imperio gastaba más de lo que recaudaba para sostener su ejército, sus fronteras y su burocracia. La solución fue la misma que vemos hoy: expandir la base monetaria y disfrazar el deterioro con una moneda cada vez más adulterada. El resultado fue inflación, colapso de confianza y una economía que se hundía bajo el peso de sus obligaciones. El problema no es solo la deuda en sí, sino la ilusión que crea. Durante un tiempo, la deuda permite vivir mejor de lo que la economía real podría sostener. Pero en algún punto, los acreedores empiezan a exigir garantías, los intereses se vuelven impagables y el sistema entero entra en tensión. La historia de la deuda es también la historia de las crisis. Hoy la deuda global no es solo un problema de algunos países irresponsables, es un fenómeno sistémico. Estados Unidos tiene una deuda pública que supera los 34 billones de dólares. Japón mantiene una deuda equivalente al 260% de su PIB. Europa entera sostiene déficits crónicos que solo se mantienen a flote gracias a políticas de tipos de interés artificialmente bajos durante años. Y las economías emergentes, desde Argentina hasta Turquía, enfrentan el dilema eterno: refinanciar deuda a tasas cada vez más altas o caer en impago. La pregunta clave no es si este nivel de deuda es sostenible, sino hasta cuándo lo es. La historia nos muestra que el límite no lo marca un número exacto, sino la confianza. Mientras los acreedores crean que van a cobrar, el sistema sigue. Cuando esa confianza se quiebra, la crisis se desata. Así ocurrió en 1929, cuando la economía global se vino abajo, no por un dato contable, sino por un colapso de expectativas. Hoy vivimos en un capitalismo explicado con términos sofisticados, pero que en esencia repite las mismas dinámicas. Los gobiernos recurren a la deuda para financiar promesas políticas, rescatar sectores estratégicos o sostener un crecimiento que no está respaldado por productividad real. El problema es que cada dólar, euro o yen prestado viene con intereses que hay que pagar, y para eso se necesita más deuda o más impuestos. Es una espiral. En el siglo XIX, Argentina fue vista como una economía prometedora. Los bonos argentinos se cotizaban en Londres, París y Nueva York. El país vivió un auge de inversiones y obras públicas, financiadas con deuda externa. Cuando llegó la crisis de 1890, los capitales se retiraron y el sistema colapsó. Lo que siguió fue un corralito financiero de la época: impago, devaluación y recesión. La deuda global actual es más peligrosa que nunca porque está interconectada. En tiempos de Roma o de España, un default afectaba a acreedores puntuales. Hoy, la deuda de un país está empaquetada en fondos de inversión, en derivados financieros y en balances de bancos internacionales. Un impago en un país clave puede desencadenar una crisis de confianza global en cuestión de semanas. La inflación explicada en este contexto no es un accidente, es una herramienta. Cuando un país tiene deuda impagable, hay 3 salidas: recortar gasto, declarar impago o inflar la moneda para licuar la deuda en términos reales. La tercera opción es la más común porque es la menos visible políticamente, aunque golpea directamente el bolsillo de la población. Exactamente lo que Roma hacía cuando rebajaba la plata de su moneda, o lo que la Alemania de Weimar hizo en la década de 1920, imprimiendo marcos sin respaldo. El punto clave es que la deuda global ya no está en un nivel que pueda resolverse con ajustes menores. Históricamente, cuando un sistema llega a este punto, lo que sigue es un reajuste violento, crisis financieras, reestructuraciones forzadas o cambios en el orden monetario.
La pregunta inevitable es, ¿qué viene después? La historia del dinero nos da pistas. Cuando la deuda global llega a niveles insostenibles, el sistema no se arregla solo. Lo que ocurre es un reajuste, y ese reajuste casi nunca es indoloro. En el corto plazo, las salidas más comunes son la inflación prolongada, la subida de impuestos y la manipulación de tasas de interés para evitar el colapso inmediato. Esto licúa la deuda en términos reales, pero también destruye el poder adquisitivo de millones de personas. Es lo que ocurrió en Roma en el siglo III, después de Cristo, en la España de los Austrias y en la Alemania de Weimar. Y hoy vemos señales de lo mismo. Salarios que no alcanzan, ahorros que pierden valor y un costo de vida que sube mientras nos dicen que la inflación está controlada. En el mediano plazo, lo que suele llegar es una reestructuración, nuevos acuerdos con acreedores, quitas de deuda, cambios en las reglas del juego. A veces, esto ocurre país por país, como pasó con Argentina y su serie de defaults y reestructuraciones. Otras veces ocurre a escala global, como en 1944, con Bretton Woods, cuando se rediseñó el sistema monetario internacional. En cualquier caso, los costos recaen sobre quienes tienen menos capacidad de proteger su patrimonio. En el largo plazo, lo que vemos casi siempre es un cambio de paradigma monetario. Roma pasó del denario de plata al sólido de oro. Europa pasó del patrón oro a las monedas fiduciarias. Y hoy empezamos a escuchar cada vez más sobre monedas digitales de bancos centrales. Este no es un avance tecnológico neutro. Es una respuesta a un sistema de deuda que ya no se puede sostener con las reglas actuales. Para el ciudadano común, la lección es clara. Cuando la deuda global está fuera de control, la independencia económica depende de entender el sistema y tomar medidas antes del reajuste. La planificación patrimonial, la diversificación de activos, la inversión consciente y la libertad monetaria personal no son lujos, son mecanismos de supervivencia. La historia de la deuda nos enseña que ignorar estos ciclos es caro. Los que ignoran la historia vuelven a pagar la factura. Y la factura esta vez puede ser la más alta de nuestra generación. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En este juego la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.